Esta noche, en el sur de la frontera, Estados Unidos pagaría $2.500 a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen. World Vision impulsa programa para apoyar a jóvenes. Ernesto Cornejo nos tendrá los detalles. Organización Migrante presenta proyecto Volver con Dignidad. Juez ordena mejorar condiciones de inmigrantes detenidos en Nueva York. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos al sur de la frontera. En una hora vamos a conocer las noticias más importantes sobre este fenómeno de la migración. Y precisamente para actualizarnos con estas informaciones vamos a saludar al periodista Ernesto Cornejo. Ernesto, adelante, te escuchamos. Bienvenido. Un gusto saludarlos en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos les estaremos actualizando todos los pormenores de lo que está ocurriendo hoy en día en los Estados Unidos en torno al fenómeno migratorio. Iniciamos de inmediato con la información y es que Chicago y Portland han sido el escenario en las últimas semanas de intensas protestas por parte de activistas pro-inmigrantes que están rechazando las acciones que han sido ejecutadas por parte de la administración de Donald Trump, con el objetivo de que los agentes federales identifiquen a personas indocumentadas, las capturen, las procesen y posteriormente las deporten hasta sus países de origen. Veamos a continuación el panorama que se ha vivido en los últimos días. En los últimos días, ciudades como Chicago y Portland se han convertido en un campo de batalla, y es que numerosas personas han resultado heridas y varias arrestadas en los enfrentamientos que han ocurrido entre las fuerzas federales y grupos de manifestantes, que han expresado su rechazo a los operativos migratorios. Por su parte, el presidente Trump ha declarado que estos lugares son zonas de guerra y ha sido enfático que no permitirá interrupciones en los operativos. Incluso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicó un video muy polémico en sus redes sociales, en la que muestra a un manifestante siendo arrastrado en un carrito, con un mensaje que decía: "Te niegas a caminar, te llevamos". Estas acciones han sido duramente criticadas y señaladas por los activistas pro-inmigrantes. Muchos de los cuales son blancos de la campaña de terror de Trump debido al color de su piel y su estatus migratorio. Mi comunidad tiene miedo de ir a trabajar, miedo de ir a la iglesia, miedo de salir a la calle, miedo de vivir libremente en donde consideran su hogar. Mi compañero Mori Ramos y su mamá fueron secuestrados por ICE. Les sanamos cada día. Como niño no debería de preocuparme de que un día uno de mis amigos o familia podría ser secuestrado por gente con máscaras. En medio de estas tensiones migratorias, un contingente de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas se encuentran ya instalados en la ciudad de Chicago, con miras a iniciar operativos. A este grupo también se han sumado otros 300 miembros provenientes de Illinois, que están en la fase de preparación, lo que podría agudizar aún más el panorama. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Y la organización Agenda Migrante ha presentado un proyecto para que los migrantes puedan volver con dignidad a El Salvador. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump implementó una serie de políticas antimigratorias donde el objetivo principal es deportar al mayor número de personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal de todos los países del mundo. La Dirección General de Inmigración y Extranjería de El Salvador indican que entre enero y junio de este año se registraron al menos 5.551 personas que retornaron de Estados Unidos, frente a los 7.299 del mismo periodo del 2024, una diferencia a la baja de 1.748 registros. Muchos han vivido en Estados Unidos por 20, 25, 30 años. Atrás de cada historia migrante deportada hay una realidad y un mundo que necesitamos explorar para ver cómo diseñamos estrategias, cómo diseñamos un entorno positivo para que estas personas
se inserten a nuestra vida. Ya nuestras políticas de migración de nuestros países ya no deben ir a las fronteras o a las rutas migratorias a buscar accionar en el tema migratorio. Ahora las migraciones y las políticas deben centrarse en nuestro país de origen, en las comunidades y en los países de destino. Por las deportaciones forzadas y aceleradas, Ríos considera que es necesario que organizaciones proinmigrantes deberían de trabajar con las personas que enfrentaron esta situación y dejaron todo su patrimonio, por lo que muchos años les costó construir. ¿Cuál es el drama que trae una persona deportada? ¿Ya? Atrás de ellos han dejado en su vida que hicieron en Estados Unidos particularmente viviendas, inversiones, cuentas de ahorro, retiros de tantos años de trabajo de allá. Y cuando vienen acá, que su deportación fue acelerada, dejaron todo allá abandonado y no organizaron ese proceso de garantía de esos bienes. Por lo tanto, en este momento hay la necesidad que se unan políticas públicas, organismos de apoyo, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas para apoyar a esta población deportada a no perder esos bienes que dejaron en Estados Unidos, a no perder todo eso que construyeron en Estados Unidos y que la deportación acelerada los obligó a abandonar. Ahora bien, como AMES, hemos identificado que hay una empresa que se está identificando en este drama de las personas deportadas para apoyarlos a la recuperación de ese patrimonio. En este caso, Recurre es una empresa que se dedica a trabajar con la comunidad que ha sido afectada por las políticas antimigratorias del Ejecutivo para poder recuperar cuentas de bancos, casas, vehículos, entre otros artículos. Trabajamos de cerca con ustedes en toda Latinoamérica, ofreciendo respuestas a sus consultas y representación directa en Estados Unidos. En Recurre, ayudamos a familias a recuperar propiedades, ahorros y cerrar trámites que parecían imposibles. Además, organizaciones como Asociación Agenda Migrante El Salvador respaldan nuestro trabajo y nos recomiendan, porque saben que en Recurre somos confiables, transparentes y efectivos. William, después de vivir más de 45 años en los Estados Unidos, fue deportado, perdiendo todo lo que había construido en ese tiempo. Después de haber vivido 45 años, mientras estuve detenido, perdí todo por lo que había trabajado durante 30 años. Todo mi esfuerzo se perdió por no haber tenido ayuda ni guía legal. Perdí casa, negocio, autos, herramientas, capital en efectivo para el negocio, trabajo, y también perdí los ahorros. Según cifras de inmigración de los Estados Unidos de enero hasta agosto del presente año, se han reportado un total de 2.911 encuentros, es decir, migrantes salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. De esos, 1.198 fueron detenidos y localizados en la administración del presidente Donald Trump. Este es un informe de Herbert Vázquez. Desde hace 3 meses, la ciudad de Los Ángeles ha sido el escenario también de las intensas redadas, lo que ha dejado escenarios bastante consternadores, entre estos los procesos de separación de familias. En muchos de los casos, los menores han quedado desamparados por no tener una tutela legal adecuada. Es por eso que activistas como también legisladores están pronunciándose para que se pueda aprobar una importante ley. Conozcamos de qué se trata. Los Ángeles, donde 1/3 de la población es inmigrante, se ha visto desestabilizada por las intensas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que ha dejado grandes secuelas. Una de estas son los casos de separación familiar. ¿Qué pasaría si un día salgo de casa y no regreso? Ante eso, miembros de organizaciones pro-inmigrantes y políticos reiteraron su llamado al gobernador Gavin Newsom para que firme el proyecto de ley AB 495,
con la que se busca permitir a los padres establecer un plan legal sobre la tutela de sus hijos, sin perder sus derechos en caso de ser detenidos en un operativo migratorio. Cuando esta propuesta pase, sí lograría la protección de nuestros hijos. Demasiados padres de la familia viven con terror de ser separados de sus hijos menores y ser detenidos, arrestados, deportados por agentes federales de inmigración. La pesadilla más grande es no poder saber quién se quedará con los hijos, con su papá o su mamá cuando no estén presentes. Nosotros urgimos al gobernador que firme esta propuesta de ley. Es importante que las familias puedan formar un plan de acción en el caso de ser forzados a entrar en una separación. Ningún niño o niña debería enfrentar la separación sin un plan y familia a cual los padres les tienen la confianza. Este bill de las familias da las herramientas y los recursos que necesitan para enfrentar momentos de crisis con dignidad y apoyo. En este momento nuestra comunidad está atacada simplemente por hablar como hablamos y por vestirnos como hablamos y por vernos como nos vemos. Y aquí en Los Ángeles conocemos la fuerza de nuestra comunidad inmigrante y estamos comprometidos a apoyar a nuestros vecinos, amigos y familias. Hoy le pido, por favor, al gobernador Newsom que por fin ya firme esta póliza, porque la gente que está aquí no solamente queremos que ya se pase, porque nosotros ya estamos listos. Se tiene hasta el 13 de octubre para firmar esta propuesta. De hacerlo, entraría en vigor el 1 de enero del 2026. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión. Un 45% de reducción de vuelos con deportados registra El Salvador durante el último mes, pasando de recibir 22 aviones con salvadoreños que residían en el país norteamericano a solamente 12. Durante 2025, un promedio de 33 salvadoreños han sido deportados cada día desde Estados Unidos. En el primer semestre, más de 6,000 connacionales fueron retornados. El Salvador se ubica como el cuarto país con mayor número de vuelos de migrantes deportados desde territorio estadounidense, después de Guatemala, Honduras y México. El país ha recibido 119 vuelos de deportaciones, según datos de Human Rights First. Además, se refleja una disminución de estos durante el último mes del informe, correspondiente a agosto, con un 45% menos que julio. Es decir, que la reducción fue de 10 vuelos. Los meses con mayor número de deportados fueron junio y julio, sumando 44 vuelos. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y a través de su cuenta de Twitter, la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, compartió una historia que trasciende el deporte. Estados Unidos, un país donde muchos han logrado el llamado sueño americano. Aquí se presentan las oportunidades para aquellos que desean salir adelante para cambiar su futuro y la de sus familiares. Y es que muchos salvadoreños en la época del conflicto armado emprendieron camino, dejando su tierra, la que los vio nacer, en busca de mejoras. La historia que le vamos a presentar es diferente, a pesar que nuestro personaje no nació en tierra cuscatleca, pero sus padres son 100% salvadoreños. Desde chico, he venido aquí a El Salvador con la familia. Tengo mucha familia que vive aquí el ser salvadoreño ha sido un orgullo mío, viviendo en Los Ángeles, donde hay bastantes salvadoreños, y afortunadamente me metí a lo que es el deporte de softball femenil, y afortunadamente me invitaron aquí a ayudar a la selecta, mejorar y crecer el juego aquí en El Salvador. Su nombre es Rafael Guzmán, un amante del deporte. Nació en los Estados Unidos. Actualmente vive en San Diego, California. Es el manager de la selección femenina de softball de El Salvador, que por cierto ya nos representó en los Juegos Panamericanos en Colombia. Mi primera experiencia allá en Colombia con el equipo fue bueno. Yo creo que hicieron un buen papel, llegaron a la ronda de 8 o la super ronda, que se dice, y terminaron con un gran gane contra Argentina allá en Colombia. Primera experiencia, yo soy nacido allá. Eres Salvi.
Soy Salvi, sí, soy Salvi. Lo bueno es que desde niño me trajeron para acá y pasé mucho tiempo en Quesaltepeque, donde es mi papá, y en Apulo, allá en Ilopango. Guzmán es propietario de una academia de softball en San Diego, California. También es scout profesional en México. Todo este talento que posee lo hizo que regresara a El Salvador, devolviendo su conocimiento y habilidades a la selección femenina de softball. Pues es obviamente hablando con el presidente de la federación y platicando bien con él, y nos fuimos a juntar, que llegó a Los Ángeles un día y platicamos 4 o 5 horas de puro softball, de cómo crecer el nivel de softball, cómo desde chico, qué son las cosas que necesitamos hacer, qué es la mentalidad que tenemos que tener, cómo se puede apoyar, cómo les podemos apoyar, varias cosas. Y yo creo que en esa conversación nos dimos cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer y podemos trabajar juntos. Jugadoras como representantes de la federación consideran que es un apoyo muy importante por la experiencia que posee. Es una persona que viene a enseñarnos más, porque en este deporte nunca aprendemos todo, ¿verdad? Entonces siento que él es bueno para nosotras, para que aprendamos más cosas y ir a hacer un mejor papel allá en los Juegos Centroamericanos. Como él lo ha dicho también, ¿verdad? Que trabaja con muchas jugadoras profesionales, trabaja con niños también que van empezando y con talentos que están allá. Entonces nosotros pues eso tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Para ver si también él puede ver en nosotras si tenemos cualidades y ahí ayudarnos a pulirlas o que nos corrija alguna cosa que hagamos mal. Rafael Guzmán es el gerente técnico, el manager del equipo de la selección mayor femenina. Él viene de Estados Unidos, él tiene una academia en San Diego y se comunicó conmigo y tenía el entusiasmo de venir a su país a donar su tiempo entrenando a las niñas, dando su conocimiento, los conocimientos que era adquirido en Estados Unidos, que es básicamente el país donde más se juega softball y donde el nivel es mucho más alto que cualquier otro país en el mundo. Rafael Guzmán es la viva historia de un salvadoreño que ha trascendido fronteras, que cree en el poder del deporte femenino y que está decidido a llevar el nombre de El Salvador a lo más alto. Este es un informe de Herbert Vázquez. Avanzan los días, las semanas y los meses para poder finalizar este año 2025, que marcará definitivamente un precedente importante para las políticas migratorias que se han impulsado en los Estados Unidos y también los efectos que ha ocasionado en los países de América Latina, por la toma de decisiones que se han tenido por parte de la segunda administración liderada por Donald Trump. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus temas. Un gusto saludarte. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12.
Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Estados Unidos pagaría $2.500 a niños migrantes para que regresen voluntariamente a sus países de origen. El gobierno de los Estados Unidos anunció la semana pasada que pagará $2.500 a los menores inmigrantes no acompañados que acepten regresar a su país de origen. La información salió a luz después que la agencia de noticias The Associated Press tuvo acceso a un correo electrónico enviado a los albergues para menores migrantes, en el que se indicaba que los niños de 14 años o más recibirían $2.500 cada uno. Cualquier pago del regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración concediera la solicitud y la persona llegara a su país de origen, declaró en un comunicado Emily Covington, directora adjunta de la Oficina de Asuntos Públicos del ICE. Dijo que la oferta se estaba haciendo primero a los jóvenes de 17 años y que tenían 24 horas para responder el correo electrónico, al cual tuvo acceso varios medios internacionales, pero no especificaba cuándo entraría en vigor la oferta. La funcionaria de la agencia de ICE dijo que también los carteles habían traficado con innumerables niños no acompañados hacia Estados Unidos durante la administración Biden y que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS en sus siglas, ha trabajado eficazmente para garantizar la seguridad y el bienestar de esos niños. La notificación enviada a los albergues por la Administración para Familias y Niños, dependiente del Departamento de Salud, no manifestaba ninguna consecuencia para quienes rechacen la oferta. La representante de la Coalición de Inmigración de Nueva York expresó con preocupación sobre la oferta, diciendo que presionará a los niños a abandonar sus reclamos legales y regresar a una vida de miedo y peligro sin haber recibido una audiencia justa. Cifras oficiales demuestran que desde octubre del 2021, las autoridades fronterizas de Estados Unidos han arrestado a más de 400,000 niños que han cruzado la frontera sin padres. La ley en el 2008 exige que los migrantes comparezcan ante un juez de inmigración antes de ser devueltos a su país de origen. Esta enmienda migratoria sale a luz después que meses atrás el gobierno de Donald Trump diera a conocer que se estaría otorgando $1,000 para que los inmigrantes indocumentados que se autodeporten usando la aplicación CBP Home. El incentivo económico se pagará una vez que se confirme su retorno a través de la aplicación. Este es un informe de Herbert Vázquez. Y a propósito de este tema, le damos la bienvenida al doctor Gissi Moza, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Bienvenido, doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, gracias siempre por invitarnos a un tan prestigioso programa y hablar de un tema tan importante como son nuestros niños no acompañados dentro del territorio de los Estados Unidos. Me gustaría que ahondáramos precisamente en la temática que veíamos hace algunos minutos. ¿De qué se trata este anuncio del gobierno de Trump y los niños migrantes? Bueno, realmente es una versión, por decirlo así, para niños de CBP Home. CBP Home es para los adultos. Esta es para los niños migrantes no acompañados, pero que están bajo el control de la Oficina de Control de Aduanas de Estados Unidos y de los recintos federales. Va dirigido realmente para estos niños no acompañados. Y debemos de entender qué es un niño no acompañado. Es aquel niño que está dentro de Estados Unidos y que no tiene la representación de sus padres ni tampoco de un tutor legal y está bajo el control del gobierno norteamericano. Y va dirigido para poder autodeportarse, pero previamente tiene que ser dada esa orden por un juez de inmigración. Ellos pueden regresar a su país de origen, donde se les va a dar un estipendio, por decirlo así, económico. ¿Se trataría entonces de un nuevo incentivo para autodeportarse? Sí, es un nuevo incentivo. Son $2.500 que se les está ofreciendo a estos niños, pero que tienen que tener más de 14 años. Y como decimos, pueden regresar, se les va a dar su dinero cuando ya estén dentro de Estados Unidos. Y también aquí hay una pregunta, ¿cómo es que se les va a dar ese dinero? Porque un niño de 14 años, en algunos países del mundo, por lo general no tienen cuenta bancaria, no pueden hacer acciones de tipo financiera. Sería la pregunta, ¿quién va a recibir ese dinero o cómo va a recibir ese dinero ese niño? Y la otra es,
si le van a dar alguna posibilidad, como se dice en CBP Home, como dice la Secretaria de Seguridad, que podría ser que les den de nuevo una posibilidad de entrar legalmente a Estados Unidos. Trascendió a través de medios internacionales que ya hubo una propuesta de estas a un grupo de jóvenes y se les dio un plazo, ¿no? Para empezar, se les dio plazo a todos, por ejemplo, a los mismos recintos. Se les dio un plazo que tenían que responder en 4 horas, a las donde están los refugios. Y a los niños se les ha dicho que tenían que responder en un plazo de 24 horas. Realmente es un plazo corto, es algo realmente contradictorio, porque es una decisión que podría cambiar el destino de ese niño que ya está dentro de Estados Unidos. ¿Cómo un niño analiza esta propuesta? Cuando en realidad nunca en su vida ha tenido en sus manos $2.500. Puede ser que sean niños que son huérfanos, que llegaron de alguna forma hacia la frontera sur de los Estados Unidos, que nadie los represente. Y al final, esta decisión, ¿qué tanto lo va a afectar? Porque los factores por los cuales se llegó a Estados Unidos no han cambiado. Esa es una preocupación que tenemos nosotros como organizaciones de la sociedad civil. ¿Y se sabe cuándo entrará en vigor esta oferta? Pues realmente no han dicho cuándo va a entrar en vigor la oferta o esta nueva ley, por decirlo así, iniciativa de ley del presidente Trump. Esperamos que las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales en pro de los niños, trabajen. Nos imaginamos que van a haber nuevas demandas que se van a interponer ante la Corte Suprema de Justicia para detener esto, porque en realidad al final se sale de toda una normativa de protección a la niñez. Sabemos que un niño realmente muchas veces no tiene la capacidad mental o no tiene ese discernimiento de qué le puede pasar si regresa de nuevo a su país de origen. Realmente los países también de acogida, en este caso como El Salvador, quien nos tiene que recibir indiscutiblemente el gobierno y bajo el control del CONAPINA, que tiene todas las directrices para la protección de la niñez dentro de nuestro territorio. ¿Cómo califican esta medida? Realmente es una medida arbitraria, porque lo que se está viendo en este momento es cómo poderle ahorrar un par de centavos, por decirlo así, al gobierno de los Estados Unidos. Cómo se ahorra trámites, cómo se ahorra dinero, no viendo el lado humanitario de los niños. El hecho de que un niño haya llegado hasta el territorio norteamericano es porque sus condiciones de vida que tenía en su país de origen no lo permitían desarrollarse, o tenía amenazada su vida, o no tenía alguien quien lo apoyara para su desarrollo. Realmente debemos, como organización de la sociedad civil, señalar esto, señalar que tienen que ser primero los derechos humanos de los niños, que prevalezca toda la normativa que tiene el gobierno norteamericano para la protección de ellos, para poder tomar una mejor decisión. Doctor, ¿los niños podrían tomar decisiones sin tener la información necesaria para algo tan trascendental? 14 años, que ha sido huérfano o que nadie lo ha protegido y le dicen más que están estos $2.500, nunca ha visto esa cantidad para empezar. Y segundo, ¿qué capacidad mental tiene? Por eso, cada país de origen, o todos deberíamos realmente ponernos en alerta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues también como INSAMI, empezar a ver si podemos poner propuestas para este tipo de niños que vengan no acompañados. Y aquí, indiscutiblemente, en conjunto, trabajar con el CONAPINA o con UNICEF o con todos los organismos para darle la debida protección si es que son retornados a nuestro país. Y además del dinero, ¿hay algún otro beneficio? Hasta ahora no se ha planteado. Esperamos que sea como lo que dice para CBP Home, que además de los $2.500 tenga la probabilidad de poder retornar a Estados Unidos después de alguna normativa. Es bien nueva toda la normativa, cómo se va a seguir,
y para empezar, cuál seguimiento se les va a dar. Es lo único que se sabe, que es la opción de poderse autodeportar, de venirse por avión, ¿verdad? Y darle sus $2.500. Este es lo que en este momento se ha hablado. No se ha hablado de otras, por decirle, de otras situaciones o otros beneficios. En sí, Pijón, para los adultos se dice que pueden regresar y que podría ser en un momento dado perdonado algunos aranceles, en este caso de los adultos, que tengan dentro de Estados Unidos. Para adultos continúa el llamado a la autodeportación. Claro, siempre sigue en vigencia. Nosotros vemos la propaganda, incluso en todos los canales, incluso en nuestro país, a través de YouTube, la propaganda de la Secretaria de Seguridad Interna, que se está promocionando CBP. La diferencia de CBP es que es libre, no tiene que estar dentro de un recinto o dentro de por decirlo, dentro de los brazos del gobierno norteamericano para poderlo aplicar. Porque esta normativa no aplica para los niños mexicanos ni para los niños que ya también están en algún tipo de resolución dentro de Estados Unidos bajo el control de las autoridades aduanales o de las autoridades o los albergues dentro de Estados Unidos. Ustedes como INSAMI, ¿cómo ven estas medidas y el flujo de deportados? Bueno, realmente, como vimos, son medidas antimigratorias, son medidas que vienen realmente en cierta forma un poco engañosa, el hecho de autodeportación de un niño. Nosotros siempre vemos el punto de vista de tipo humanitario. Sabemos que desde el 2019 hasta el 2025, de diferentes nacionalidades del mundo, han llegado 600,000 niños no acompañados de Estados Unidos. Este año, la última estadística que sabemos, en el primer trimestre, vinieron 55 niños no acompañados. De esos, 21 son niñas y 34 son niños. Estas son las estadísticas, las actualizadas en este momento. El flujo migratorio, realmente en nuestro país, hasta junio de este año, han regresado 6.050 compatriotas y los vuelos llegaron a 119 vuelos, en realidad, a nuestro territorio de personas deportadas. ¿Cómo conocemos más del trabajo del Instituto del Migrante y cuál es el enfoque precisamente de ustedes en la atención a los retornados? Bueno, en SAMI realmente su enfoque, como siempre, es humanitario, es en pro de las poblaciones migrantes retornadas y sus familias. Tenemos programas de atención médica, lo que tenemos es consulta médica, exámenes de laboratorio y además medicamentos. También tenemos atención especializada para niños migrantes, hijos de migrantes y de personas que están en el exterior. Realizamos además jornadas médicas en el interior del país. En este último trimestre, por decirlo así, del año, haremos jornadas médicas en San Miguel, en Santa Ana y incluso en la área metropolitana en conjunto con otras organizaciones. Estamos trabajando también en este momento el área legal. Hemos empezado una orientación legal con nuestro abogado para poder resolver algunas situaciones que tienen nuestros migrantes dentro del país, y no solamente nuestros migrantes nacionales, sino que a extranjeros que están dentro del país en situación irregular. También participamos con la academia en estudios que estamos realizando en pro de las poblaciones migrantes. En este momento estamos con el estudio de la realidad de las personas migrantes adultas, cómo vinieron al país, cómo se están desarrollando y además qué es lo que se puede hacer en pro de ellos para realmente tener una versión de cómo poder abordar a estas poblaciones migrantes adultas. Participamos también con la academia en diferentes estudios y con diferentes organismos internacionales. Abordamos la migración desde el retorno. Otros ámbitos que también vamos a empezar es que queremos empezar a abordar lo que es el cambio climático, cómo impacta a las poblaciones migrantes y qué podemos hacer con esto. Doctor, antes de finalizar, ¿hay algún aumento de deportados salvadoreños o qué datos manejan ustedes? Bueno, dice que en realidad sabemos que en julio
en julio hubo un aumento de un 55%, ¿verdad? Pero que en realidad, si nosotros ponemos datos a nivel centroamericano, en realidad ha disminuido el número de personas en cuanto a El Salvador de deportados en comparación con otros países. Esto sí hay que hablarlo. Y que el flujo de aquí hacia los Estados Unidos indiscutiblemente ha disminuido. Sabemos que ha disminuido tanto en la frontera sur de los Estados Unidos que llega a un 91-93% de las personas que están en la frontera sur de los Estados Unidos. Ahora sí, finalizamos. ¿Cómo los contactamos? Bueno, para empezar, nuestro número fijo, que ya saben que ahí está, el 2207-2331. Nos pueden encontrar en www.insami.foundation, en Facebook como Prensa Insami, en Twitter como prensa.insami, en X como @insamisb, para podernos contactar. Llámenos, agenden una cita si usted es una persona retornada que ha venido, se acaba de venir o ha venido años anteriores, no hay problema. Nosotros no tenemos edad para atender a las poblaciones migrantes retornadas. Hemos atendido hasta mujeres que vienen en estado de embarazo. Les hemos dado su control del embarazo, les damos control prenatal y ese seguimiento hasta que Insami exista. Esperamos que exista durante muchos años y poder también aumentar nuestros servicios. Como yo siempre lo he dicho, nos gustan las estadísticas, nos gustan los números, pero nosotros cada día queremos especializarnos más en poder atender de una mejor forma a nuestras poblaciones migrantes retornadas. Un día podría ser que estemos anunciando un hospital Insami para nuestras poblaciones migrantes retornadas y sus familias, y también para las personas en tránsito. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Buenas noches. A ustedes un fuerte abrazo. Feliz noche. Cuídense mucho. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Un informe de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas ICE reveló que al menos 60 violaciones de los estándares federales de detención se han registrado en solo los primeros 50 días de funcionamiento de la mayor cárcel migratoria en Estados Unidos. Un informe de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas ICE reveló al menos 60 violaciones de los estándares federales de detención en solo los primeros 50 días de funcionamiento de la mayor cárcel migratoria en Estados Unidos, ubicada en la base militar de Fort Bliss, Texas, según informó The Washington Post. El centro fue abierto de manera apresurada, con servicios básicos incompletos y sin la infraestructura adecuada, detalla el informe interino. Su diseño contempla capacidad a 5,000 detenidos, pero problemas como la falta de personal, fallas en atención médica, incumplimientos legales y deficiencias sanitarias marcan el inicio de su operación de acuerdo con el rotativo. Entre las principales deficiencias señaladas están atención médica deficiente, pacientes psiquiátricos sin supervisión apropiada, ausencia de mecanismos efectivos para que los detenidos se comuniquen con abogados y familias, y problemas en servicios esenciales como alimentos caracterizados como no comestibles, baños inoperantes y dormitorios
dormitorios ruidosos y sobrepoblados. También se detectó que solo una de las áreas de recreación se encontraba operativa, lo que obliga a más de 1,200 personas a turnarse en un espacio reducido, contraviniendo los estándares federales. Según los documentos revisados por The Washington Post, la empresa a la que se le adjudicó del contrato estimado en $1,200 millones, Adkition Logistics LLC, inauguró operaciones apenas 2 semanas después de la adjudicación, sin que los tiempos de contratación, instalación y entrenamiento del personal se hubieran cumplido con los márgenes que usualmente requieren las instalaciones de este tipo. Críticos, incluyendo organizaciones de derechos humanos y exfuncionarios federales, advirtieron al diario que estos graves incumplimientos podrían poner en riesgo la salud y los derechos de los migrantes detenidos, además de violar legalmente los propios estándares operativos de ICE. El número 26 de la Plaza Federal ha estado en el foco de organizaciones de defensa de los derechos de la población migrante, que en julio divulgó un video que mostraba a varios hombres hacinados en una habitación y durmiendo en el suelo, por lo que ahora un juez ha ordenado a la administración Trump mejorar las condiciones de los inmigrantes en detención. Un juez de Nueva York ordenó a la administración del presidente Donald Trump mejorar las condiciones en las que mantiene a inmigrantes detenidos en un edificio federal de Nueva York. El pasado agosto, el juez federal Lewis Kaplan ya prohibió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, mediante una orden de restricción temporal, tener a personal en condiciones insalubres en este edificio, ubicado en la Federal Plaza al sur de Manhattan. Ahora Kaplan insistió al gobierno en cumplir con sus requisitos en una medida cautelar en la que prohíbe mantener a los detenidos en espacios de menos de 50 pies cuadrados, es decir, 4.6 metros cuadrados. Además, exige proporcionar colchones, acceso a jabón y a otros productos higiénicos e insta a que la habitación en la que permanecen los inmigrantes se limpie minuciosamente 3 veces al día. Kaplan también obligó a las autoridades a garantizar que las personas detenidas pueden realizar llamadas gratuitas, no monitoreadas y confidenciales a sus abogados dentro de 24 horas. Posteriores a su detención, y ordena que se ofrezca a los arrestados ropa limpia, un área privada donde puedan cambiarse y el acceso a las medicinas que requieran. Según un comunicado de la Unión de Libertadores Civiles de Nueva York, ACLU, las autoridades mantienen a los inmigrantes durante semanas en estas instalaciones sin duchas ni atención médica adecuada. Además, el gobierno de Estados Unidos prohibió las visitas de familiares o abogados, así como cualquier comunicación telefónica y de intercambio confidencial de documentos escritos. La orden de Kaplan responde a una demanda colectiva presentada en agosto por la Unión de Libertadores Civiles de Nueva York, ACLU, Make the Road New York y la firma One Heckler LLP, e interpuesta contra el gobierno de Trump. Aunque el proceso legal continúa, el juez señaló que los demandantes tienen muchas probabilidades de tener éxito en sus reclamaciones. Más de 7,000 deportados han sido atendidos en el Centro de Atención y Registro de Personas Migrantes Retornadas de la Zona 1 en Guatemala. Desde su inauguración a principios de junio, el Centro de Atención y Registro de Personas Migrantes Retornadas CAR, ubicado en las instalaciones de FEGUA en la Zona 1 y administrado por Migración, ha asistido a 7,343 retornados, a los que se les ha brindado atención en varias áreas. Acá en el Centro de Atención y Registro hemos atendido a más de 7,000 personas, en donde se les brinda información, se les entrevista, se les escucha para entender un poco el perfil, y es importante que sepa la población guatemalteca que en efecto la población que está viniendo de Estados Unidos es en su mayoría población que tiene experiencia de haber vivido, de haber trabajado, de haber desarrollado por un tiempo la vida allá en Estados Unidos. Vienen con ciertas habilidades, vienen con ciertas pues también preocupaciones, y los cuadros son muy complejos. Sin embargo, acá en el centro, pues lo que buscamos es efectivamente poder apoyarles. Ante la decisión de los Estados Unidos de restringir a los migrantes la visa de trabajo H-1B, la defensora de los derechos humanos, esto en Honduras, Itzmania Platero, asegura que los hondureños que viven en los Estados Unidos y estaban amparados bajo el TPS ya no podrán optar a esta visa para poder legalizar su estatus y así permanecer en la nación del norte.
Ahorita es, para toda la población que está en los Estados Unidos, porque es una opción para la legalización, pero no es definitiva. Esto es temporal sería, y también está sujeto a otras disposiciones. Hoy también el presidente Trump está hablando de que quiere la expulsión de la gente de Venezuela. Entonces vamos a ver qué acciones se toman. Lo que sí es importante, licenciado, recalcar también que la población tepeciana en forma particular debe de continuar sus trámites en los Estados Unidos y de manera que no se queden expropiados los fondos económicos por el Departamento del Tesoro ni los bienes materiales que quedarían expropiados. O sea que con esta medida se le hace más difícil a todo aquel hondureño que quiera optar a una visa de trabajo entonces en Estados Unidos. Así es, y no es una alternativa, aunque es una esperanza, este proyecto de ley que tiene Estados Unidos, pero todos los temas, incluso el proyecto Esperanza, redundan en lo mismo. En la legalización de las personas al interior de los Estados Unidos, que incluye el pago de multas. Hay que aclarar también eso, que la gente no sabe que desde el momento que le llega la notificación tiene que estar pagando al menos, son $998 diarios, y esto es acumulable. Autoridades de migración proyectan la habilitación de nuevas sedes consulares en México y Estados Unidos para 2026. Asimismo, las autoridades guatemaltecas actualizaron las cifras de deportados. El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, dio a conocer que tienen avances del plan Retorno al Hogar. Hasta septiembre, un total de 34.959 personas guatemaltecas han sido retornadas desde Estados Unidos y México. Retornado 34.992 personas, de las cuales 29.416 son adultos de Estados Unidos, 776 niños acompañados, es decir, que vienen en unidades familiares y han retornado de este país previo al establecimiento de la resolución de los jueces, 131 niños no acompañados. De México hemos recibido 4.170 adultos, 139 niños en unidades familiares y 327 niños no acompañados. Rivera hizo énfasis en los connacionales que han sido entrevistados, siendo 10.879 para prestar servicios de apoyo. Además, el funcionario dijo que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores elaboran un proceso de fortalecimiento consular tanto en México como en Estados Unidos, con apertura de consulados y ampliación de servicios para los connacionales en el extranjero. Importante indicar que en Estados Unidos mexicanos el 12 de agosto se llevó a cabo la inauguración del Consulado General de la República en la Ciudad de México. Asimismo, el Consulado General de la ciudad, en Ciudad Juárez, actualmente se están realizando las gestiones administrativas internas. Espera poderse inaugurar en el primer cuatrimestre de 2026. También se tiene un fortalecimiento consular en Estados Unidos. Durante el primer semestre del año 2026 se tiene previsto la apertura del centro en San Diego, California. Asimismo, para el segundo semestre del próximo año, en Luisiana, en Florida, en Las Cruces, Nuevo México, en Nevada, en St. Paul, Minnesota. Vamos a la pausa. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp.
La noticia en 360 grados, con la credibilidad de Noticiero Hechos. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. Una orden judicial emanada por un juez federal en Washington, D.C. detuvo la expulsión de decenas de niños guatemaltecos que ingresaron a Estados Unidos no acompañados. Estos menores ahora tienen una nueva oportunidad de ser escuchados. Gracias, compañeros en Estudios Centrales. Buenas noches, amigos que están en sintonía de Al Sur de la Frontera. Efectivamente, quiero comentarles que acá en los Estados Unidos son más de 600 niños guatemaltecos que viajaron solos buscando un futuro distinto y que estuvieron a punto de ser deportados de esta nación. Y es que sin padres ni tutores legales, su futuro quedó en manos de un juez federal que frenó su retorno. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasará con estos migrantes menores guatemaltecos no acompañados? Acompáñenme en esta nota. En la madrugada del 31 de agosto del año en curso, decenas de niños guatemaltecos fueron despertados, sobresaltados en sus camas. Eran menores guatemaltecos no acompañados, bajo el cuidado del gobierno estadounidense, y en esa oportunidad estuvieron a minutos de ser expulsados. La escena pudo cambiar el destino de 76 niños guatemaltecos, pero una acción legal de emergencia logró detener la deportación, y es que un juez federal en Washington, D.C. frenó el operativo y días después amplió su orden para proteger a todos los menores guatemaltecos en la misma situación. El derecho internacional y la legislación estadounidense prohíben enviar a un niño de regreso a un país donde podría sufrir persecución o violencia. Y es que en el caso de estos menores guatemaltecos, en los archivos judiciales se reporta que al menos 30 de estos pequeños ya tenían reportes de abusos, amenazas de pandillas o intentos de trata de personas en Guatemala. Como podemos ver, lo que está en juego no son cifras ni expedientes, son las historias, los miedos y la esperanza de cientos de niños que solo piden ser escuchados. Por ahora, la orden judicial les da un respiro. Ellos permanecen en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados a la espera de ser reunidos con familiares o acogidos por familias solidarias en los Estados Unidos. Hoy el destino de todos estos niños migrantes guatemaltecos depende de una situación legal. Sus historias reflejan la vulnerabilidad de la niñez que huye de la pobreza y la violencia. Más que cifras, son rostros e historias que recuerdan que detrás de la migración hay sueños de infancia y búsqueda de esperanza. En un informe más para el sur de la frontera, desde los Estados Unidos, Omar Vázquez. Y la llegada de guatemaltecos de forma irregular a las fronteras de los Estados Unidos continúa siendo baja, así lo revelan datos migratorios. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, publicó en su portal las cifras de guatemaltecos que fueron detenidos durante agosto. En dicho mes se capturó a 1.077 connacionales, pero en 8 meses suman solo 13.691, siendo una caída del 88% respecto al mismo periodo del 2024 y en 2023 un 90%. A pesar de los riesgos, algunas familias continúan enviando a sus hijos sin compañía para que se entreguen y luego sean reclamados. En 8 meses se procesaron a 1.691, solo en agosto se reportaron a 77. Con estos procesamientos, Guatemala ocupa el 6º lugar a nivel mundial en la llegada de migrantes, superados por México, Canadá, Filipinas, China y la India. El presidente Bernardo Arévalo informó que fue decisión gubernamental la solicitud de recibir a los menores de edad no acompañados en territorio estadounidense por temor a que fueran enviados a centros de detención para mayores a cargo del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas. El canciller Martínez y el embajador Beteta hicieron un recorrido por centros de detención de guatemaltecos, de menores y de adultos
y regresaron en ese momento muy preocupados con la situación, sobre todo de los menores no acompañados y especialmente de aquellos que estaban por cumplir 18 años, porque los menores no acompañados se encuentran atendidos en centros que dependen del Departamento de Servicios Humanitarios, y cuando cumplen 18 años, las personas cuando ya dejan de ser menores, pasan a estar en centros de ICE, en el que llega una orden de juez que entonces puedan venir para Guatemala. Y en ese sentido se lo anunciamos al gobierno de los Estados Unidos y le indicamos que todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, estaremos nosotros en condición de recibirlo. Y un juez federal extendió la orden que impide la deportación de menores no acompañados de origen guatemalteco. Timothy Kelly, juez federal del Distrito de Columbia, emitió una orden preliminar que bloquea el envío a Guatemala de menores elegibles para reunificación con sus padres o familia. Dentro de la resolución judicial, se precisó que no hay pruebas ante el tribunal de que los padres de estos niños solicitarán su regreso, por lo que se debe seguir el debido proceso, que incluiría una audiencia por cada menor antes de ser deportados. La medida brindaría protección y evitaría la expulsión de al menos 300 niños que permanecen en hogares de paso y albergues bajo custodia federal. Al respecto, autoridades migratorias están a la expectativa de este caso para la asistencia correspondiente junto a otras entidades. Bueno, aquí recordemos que esto pues no implica de que los van a detener para siempre, sino es llevar el debido proceso con los niños. Entonces, sobre todo son adolescentes los que están allá en Estados Unidos, y era todo este movimiento de personas que querían traer. Sin embargo, es importante también que se apoye a la Procuraduría General de la Nación con las familias y que podamos tener el contacto también a través de ellos para, en caso que sean retornados, pues poderlos reunificar con las familias, ¿verdad? Es importante que las familias sepan también que si bien ahorita está parado esto, no significa necesariamente que no los van a retornar en algún momento. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.